El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿Cómo lo amaba? Pero algunos decían: Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que Jesús hizo, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan, este es uno de los signos, el último signo, un signo muy importante, previo a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hay 7 signos, 7 grandes milagros que Jesús realiza en preparación al gran signo, el signo más importante de todos, que es su propia pasión, muerte y resurrección. Por eso este último signo, este último milagro, tiene una resonancia particular, ¿no?, en relación con la muerte de Cristo, con el triunfo de Cristo sobre la muerte. Acá, al resucitar a Lázaro, está preanunciando lo que va a hacer él con su propio cuerpo, también resucitar. Es un texto muy emotivo. Escuchamos palabras, susurros, voces fuertes, el llanto de Cristo, la emoción de aquellos que lo contemplaban. Y algunas de las expresiones son muy significativas y perfectamente aplicables también a nosotros en el sentido profundo de estos signos, ¿no? Recordemos que para San Juan los milagros no son solamente hechos prodigiosos, admirables, que superan las fuerzas humanas, sino que para San Juan
los milagros son fundamentalmente signos. De hecho, usa esa palabra, porque nos remiten a otra cosa más profunda. Lo visible, lo espectacular del signo, lo manifiesto de ese prodigio, nos remite a algo más profundo, invisible, del orden espiritual. Cuando van a avisarle a Jesucristo que Lázaro está enfermo, no le dicen Lázaro está enfermo, sino otra cosa. Le dicen, el que tú amas está enfermo. Claro que es Lázaro, lo sabemos, pero podemos ampliar esta perspectiva. ¿Quién es aquel que Dios ama y que está enfermo? Y somos todos nosotros, es la humanidad entera. Y hay un clamor de que Dios intervenga, ese clamor que se inicia ya con las grandes esperanzas en el Antiguo Testamento. El que tú amas está enfermo. Ahí podríamos poner el nombre de cada uno de nosotros. Y no solo esto, sino que nuestra enfermedad, ¿cuál es? Nuestra enfermedad es que no lo amamos. El que tú amas está enfermo. Mi enfermedad es no amar a Dios. Esa es la enfermedad. Porque eso es lo que sucedió en el pecado original. En el pecado original entra la muerte en el mundo, algo que nunca hay que olvidar. La muerte es consecuencia de ese pecado original. Dios se lo había advertido a nuestros primeros padres. El día que transgredieran ese límite que Dios le había puesto, morirían, y a partir de ahí la muerte entra en el mundo. Y entonces se engendra esa enfermedad mortal, que es el pecado. Y el pecado fundamentalmente tiene esta dirección, esta dimensión. El pecado es separarse de Dios. Eso es lo que enferma el alma. Y por eso nuestro clamor puede ser perfectamente pedirle al Señor lo mismo, usar estas mismas palabras. Señor, el que tú amas está enfermo. Sabernos amados por Dios, que es una de las características distintivas del Evangelio de San Juan, que se autodenomina el discípulo amado, aquel que más conciencia tenía del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo. Y por eso podemos usar esta expresión para nosotros. Jesucristo lo va a resucitar a Lázaro, pero también hay un diálogo previo que es muy importante. Por ejemplo, aquí una parte del diálogo que escuchábamos recién. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá definitivamente. También cuando tiene lugar el pecado original y en ese contexto, el nombre que recibe la mujer es Eva, nos dice el libro del Génesis, porque es la madre de todos los vivientes, el Génesis. Y muchas veces la Biblia, cuando pone un nombre, nos explica por qué significa ese nombre. Y dice Eva, la madre de todos los vivientes, y podríamos completar, de todos los vivientes que van a morir. Eva es la madre de los que viven, pero morirán. Y Jesucristo acá dice que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Revierte esta situación del pecado. El llanto de Cristo, que tiene que ver con el significado de la muerte y con el significado de aquello que engendró la muerte, que es el pecado. Hay una bienaventuranza que Jesucristo también dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que lloran sus mismas lágrimas, las lágrimas de Cristo, son las que dan sentido a las nuestras. No es el llanto de la desesperación, sino el llanto por el pecado en el mundo, que está en el origen de la muerte. Eso es lo que Jesucristo llora, eso es lo que Jesucristo lamenta. De hecho, también el Evangelio nos va a decir en un momento que Jesús llora sobre Jerusalén y dice: ¿por qué? Porque no conociste el tiempo en el cual fuiste visitada. Esa visita de Dios, visita salvadora, y un pueblo de Dios que no reconoce. Poco después de este Evangelio termina diciéndonos aquí que muchos creyeron en Él, muchos creyeron en Cristo por esta resurrección, pero líneas más abajo dice que los fariseos, viendo este signo, viendo que muchos creían en Cristo, decidieron matar
a Cristo allí. Después de este milagro la decisión ya está totalmente tomada. Y matar también a Lázaro, dice expresamente San Juan esto, porque a causa de Lázaro muchos creían en Cristo. Esa es la muerte del alma. Los fariseos tenían el alma endurecida, el alma en tinieblas. Y ese es el verdadero motivo del llanto de Cristo, el pecado del mundo. Bienaventurados los que lloran por eso, fundamentalmente. Y hay una relación también muy interesante, aunque no tan visible, entre el comienzo y el final de este Evangelio, porque San Juan lo introduce haciendo referencia a la unción en Betania. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos, ese aroma, ese perfume tan caro, un perfume precioso. Es el perfume del verdadero amor a Dios, que triunfa sobre este hedor de la muerte, ¿no? Nos dice acá, San Juan no solamente nos hace escuchar las palabras que se pronuncian, no solamente nos hace ver lo que sucede, sino que también nos hace oler lo que sucede. La unción en Betania, signo del aroma de Cristo, frente al aroma de la muerte. El aroma de Cristo va a triunfar sobre el aroma de la muerte. Las palabras de Cristo van a triunfar sobre las palabras de la muerte, sobre el poder de la muerte. Cuando Jesús dice que abran la tumba, dice no se puede, ya no hay nada que hacer. Esto no tiene remedio, le están diciendo a Cristo. Por eso la piedra era tan grande que no se podía mover tampoco con facilidad. Lo mismo va a suceder en la sepultura de Cristo. Cuando las mujeres van al sepulcro, dicen, ¿quién nos correrá esa piedra? No, nadie puede entrar en ese dominio de la muerte para sacar a alguien de allí. Esa piedra es signo de la clausura definitiva, de lo inexorable y de lo irreversible de la muerte. Como si le estuvieran diciendo a Jesucristo acá, por eso el diálogo con Marta es sobre la fe, no es posible ya hacer nada. La muerte tiene la última palabra. Eso le están diciendo a Cristo. Y sin embargo Cristo le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces hacen retirar la piedra y la palabra de Cristo triunfa sobre el poder de la muerte. Lázaro, ven afuera, que es lo mismo que nos dice a nosotros en cuanto a la muerte del alma. Sacarnos de donde nadie podía sacarnos. Eso es la redención, eso es lo que celebraremos Dios mediante en la Semana Santa. Sale Lázaro con los signos de la muerte y es despojado de esos signos, ¿no? Desátenlo para que pueda caminar. El pecado nos ata. Acá habla de la muerte física, por supuesto, pero la muerte espiritual es el signo que está detrás de esto. La muerte nos impide caminar, nos impide recorrer el camino, ¿no? Desátenlo para que pueda caminar, para que podamos también nosotros continuar nuestro camino hacia la luz definitiva de la gloria. Pidámosle al Señor entonces en este quinto domingo del tiempo de Cuaresma que nos perfume con su aroma, que pronuncie sobre nosotros esas palabras también cada día, ven afuera, que tengamos esa conciencia clara de que Él nos ama y quiere curar nuestra enfermedad. Pongámonos en este lugar al cual el Señor nos invita para que recibamos sus palabras y para que un día podamos ver, como lo anuncia aquí, definitivamente la gloria de Dios. Que así sea.